La Carlina, novela, 1998. Ilustraciones interiores, Luis Ángel Henao, artista riosuceño, radicado en Calarcá. Dedicatorias. A mis mayores que, equivocados o no, construyeron el mundo en que habitamos. Y por supuesto a vos, que aún en medio de tantas vicisitudes, has calentado mis huesos y puesto a andar mi corazón. Eduardo. Portal. Este es un libro singular sobre circunstancias comunes, ya que si bien existió una época caracterizada por la ocurrencia permanente de innumerables colonizaciones, estas se siguen presentando en la actualidad bajo condiciones diferentes en un país física y culturalmente diverso. El tema básico del libro no es la conquista del territorio, sino el drama que subyace al proceso, el cual lleva a los personajes desde una situación de dependencia total hasta otra de libertad amenazada, en donde se conjugan todos los saberes del hombre solitario en Montaraz con los conflictos del hombre civilizado en un viacrucis doloroso, simbolizado en la imagen de un hombre humilde y una familia corriente, como todas aquellas que luchan el pan, el aire, la compañía, la luz y la esperanza, diseminadas a lo largo y a lo ancho de nuestras vastas extensiones, ya que si bien el relato escenificado se halla anclado en nuestra realidad geopolítica, su esencia es universal, cuando menos latinoamericana, porque es este y no otro el territorio mágico donde todos los sueños son posibles, incluyendo la justicia. El texto se encuentra elaborado cuidadosamente y con intención pedagógica, toda vez que se trata de educar a través del proceso decodificador. Por eso, antes que dar el pez del conocimiento literario, se crea el ambiente y se entregan los aparejos de pesca para que cada uno de los lectores se adentre a lo largo de este paisaje vocabular y semántico con el fin de atrapar sus propios sentidos. Todos los niveles del lenguaje, desde el gramatical hasta el semiótico, pasando por lo semántico, lo fonético y por supuesto lo pragmático, fueron abordados en forma consciente y direccionados en la búsqueda de una interacción solidaria entre el lector y el escritor, materializado en un lenguaje poético a la vez que elemental, acompañado de ilustraciones y espacios que invitan a la recreación del texto, sugiriendo no una sino varias lecturas complementarias a través de las cuales se posibilita la reactividad de lo textual y en donde quedarán inscritas las marcas de quienes generan la historia y quienes se involucran efectivamente en su reconstrucción. No olvidemos que la lectura es una aventura de uno o más seres que coinciden en caminar juntos hasta que otro sueño los separe. La Carlina. ¡Ey, usted, sí usted, el que me está mirando, el que se robó las naranjas! No se preocupe ni se asuste, yo no le voy a hacer nada. Lo que pasa es que como lo estoy viendo hace rato dándole vueltas a la casa, y como me parece buena persona, le quiero pedir un favor muy grande. Perdóneme que le hable aquí escondido bajo el piso de esta casa, armado como nunca estuve, mientras le cuento lo que pasó hace casi 3 años, antes que lleguen los armados y acaben hasta con el nido del apego. Ese sábado por la mañana el viejo asistió a misa y rezó con tal devoción que parecía un santo más de los que viven en la iglesia del pueblo. Llegó exageradamente limpio, bien afeitado, con un pantalón de nora blanca muy ancho que le daba hasta un poco más arriba del tobillo, una camisa colorada de manga larga, sombrero negro y al cuello el infaltable y colorido rabo de gallo. Sus pies iban cubiertos por unas humildes cotizas trenzadas en pitas de colores. Al llegar a la iglesia, recordaba a mamabuela, se quitó el sombrero y se arrodilló solemnemente, lo que nunca hacía frente a nadie, ni aun en un pueblo como ese, en donde por razones políticas hubo muchos que terminaron así por temor a perder la vida. Permaneció arrodillado durante toda la misa. A veces ni parpadeaba, lo que, ayudado por su color terroso, lo hacía más parecidos a las estatuas a las que circundaba un aire colonial. Al finalizar la ceremonia religiosa se echó la bendición
Se levantó y regresó a casa como poseído por una gracia divina. No saludó a nadie, en nada se fijó. Parecía como si se encontrara fuera de este mundo, y en verdad lo estaba. Esa tarde no quiso hablar con nadie, mucho menos con sus hijos. Se tendió en su mecedora y se quedó mirando las paredes de Guadua con una mansedumbre de buey. La abuela, entre tanto, laboriosa y callada, iba de aquí para allá y de allá para acá, con un ritmo melancólico, como ejecutando un complicado y secreto rito. ¿Que quién es la abuela? La abuela es mi mamá. Luego, si queda tiempo, le aclaro eso. Pero déjeme, le sigo contando para que me entienda. Nadie decía nada. Y recuerdo que cuando alguno de nosotros, los niños, quiso preguntar algo, fuimos mandados con una razón donde la comadre de Ubiges, luego a entrar las bestias y por último a la cama, todo lo cual hicimos sin chistar, como era costumbre. Esa noche hasta el roncar de los vecinos nos dio miedo y dormimos mal, preocupados por la actitud del viejo y el silencio de la abuela. Sabíamos que algo pasaría, pero no establecíamos con exactitud qué era. Los gallos cantaron, la vaca mugió y el fresco viento de la sierra cacheteó nuestras caras con sus manos de seda. Teresa despertó a Ramón y Ramón me despertó a mí preguntándome: Suso, ¿qué pasaría anoche? Sentados en la cama de esterilla vimos pasar la sombra de la abuela con una brasa de leña. Capturamos el olor dulcete en el agua de panela y oímos el continuo escarbar de las gallinas en el vecino patio. Lo único familiar que faltaba aquella mañana eran los acostumbrados ladridos de Yorkie, nuestro buen perro, que salíamos a dormir bajo la cama y que solo obedecía a Ramón y a papá Juan, tanto que solo se acostaba o se levantaba cuando yo lo hacía. Teresa lo llamó con su vocecita de 8 años, pero el perro no respondió. Extrañados nos miramos cariacontecidos y como impulsados por un terremoto nos tiramos de la cama, dejamos la pieza y penetramos en la espaciosa cocina. La abuela se hallaba de espaldas a la estufa sentada sobre el piso de tabla, mirando a lo lejos por entre el chambranaje, mientras aspiraba con lentitud el humo de su corriente y aromoso tabaco. «Buenos días, madre», dijimos casi en coro, y acto seguido: «¿Qué se hizo el perro?». Era mejor no haber preguntado tan temprano. La respuesta fue tan contundente como un golpe de hacha. Se fue con su papá para la montaña, o sea, para acá mismo, para donde estamos conversando ahora. Un silencio feo como un susto. Teresa corrió a refugiarse en sus negros y corpulentos brazos. Ramón, el mayor y el más guapo de los tres, regresó al cuarto, se terció el morral, tomó la escopeta y se perdió en el bosque que empezaba al fin del patio sin decir ni una sola sílaba. Así era él. Yo me quedé allí, recostado en el umbral de la estrecha salida, sintiendo naufragar mis pupilas y en cuerpo engarrotado como aquella vez en que accidentalmente casi mato a mi madre. Que si duro, dígamelo a mí que ya me pasó. De esa manera en la mañana y por boca de otros en la tarde, supe que mi padrastro, un montañero callado y decidido, se había marchado a colonizar la selva. Según nos contó luego Carmela, la casi novia de Ramón, que vivía en la otra salida del pueblo, lo vio pasar al alba seguida por su perro y sus 2 mulas cargadas con muchas herramientas, sal, 2 marranas, su mejor escopeta, 8 gallinas, un tambor de pólvora, varios atados de colinos de yuca y plátano y varios pequeños costalados de semillas de frijol, maíz y frutales. Al cinto, la peinilla 3 rayas, en la cabeza una corrosca de jipijapa, abarcas y atravesado sobre el pecho el enigmático carriel sorrenteño en el que todos sabíamos que además de la yesca, el mechero, la baraja, el revólver, la pipa y su navaja, guardaba una foto de mamá cuando era joven y la estampita de Niño Dios, a las que les había rogado mucho para que todo saliera bien. A Teresa y a Ramón les tocó salirse de estudiar para ayudar en la casa. Yo seguí yendo a la escuela porque de los 3 era el que mejor le iba y además era el más adelantado de todos.
Para nosotros todo siguió como en antes. Las madrugadas, el ordeño, la recogida de la leña, los mandados, las idas al río, el rosario en familia y acostarse a las 7 porque si no, a papá Juan le iba muy mal. Para mamá, no obstante, los días se llenaron de dificultades. Cuidaba la inmensa chocolera, criaba gallinas, engordaba cerdos de un familiar acomodado, arreglaba las ropas de algunos conocidos, rezaba hasta la tarde de la noche y madrugaba más que el sol. Era silenciosa pero firme, como una fiera cuidando a sus cachorros. El resto del pueblo siguió en sus cosas. Nuevos vendedores, cosechas mal pagas, familias que se fueron a probar fortunas en otros lugares, muertos que aparecían aquí o allá sacrificados en forma misteriosa, a veces sin piernas, sin brazos e inclusive algunos sin cabeza. Los Gómez, los Salamanca y otros organizando sus costosas cabalgatas, los policías ocupados persiguiendo a las muchachas bonitas, los pobres en su rutina y la pecosa cada día más linda y más grande. Siempre me despertaba asustado en la noche y encontraba a mamá sentada en su camastro repasando las líneas del techo con sus ojos melancólicos y tristes, mientras daba largas chupadas a sus primitivos tabacos que producían una lumbre misteriosa, la cual hacía aparecer y desaparecer su figura en medio de las sombras, envolviéndolo todo en un ambiente fantasmagórico. Luego de un rato de silenciosas miradas llenas de incertidumbre, me dormía de nuevo soñando con el viejo, pero siempre tuve una duda: ¿a qué horas dormía mi madre? En esos días yo estaba muy pequeño, pero sí recuerdo que papá me hacía mucha falta. Pero venga, acérquese y se sienta, aunque sea en ese tronco que le cuento es largo. Los días pasaron lentos y monótonos, 91 para ser exactos. Nos dimos cuenta que papá había regresado porque Carmela entró a las volandas para contárselo a la vieja. Me acuerdo que fue el día de San Isidro y ya salíamos para la iglesia cuando la noticia. Entonces mamá regresó a su cuarto, encendió varias veladoras y visiblemente turnada, mal rezó unas oraciones muy corticas, saliendo luego a recibirlo. Descendimos prestos. Por todas partes surgían curiosos que sin preguntar nada se unían a nosotros. Nos parecía que las calles eran más largas, que no nos rendía caminar o que nos faltaba el aire, pero al fin desembocamos en la plaza. Allí estaba otra vez. Venía limpio, pero con una espesa y desordenada barba de 3 meses. Llegó a pie llevando de cabestro a las 2 mulas que venían cargadas de innumerable cantidad de cosas: pieles de animales, varios marranitos, racimos de aves nunca vistas, bultos de frutas, plantas raras y un enorme tronco de árbol en el cual, pasado un tiempo, mandó a tallar la Virgen del Altísimo. Parecía con sus mulas y sus cosas como un gracioso altar de Corpus. Los parroquianos se detenían para verlo pasar y lo saludaban con respeto. Inclusive algunos se sacaban el sombrero en un ademán de reconocimiento como si fuera un héroe. Uy, eso me hacía poner el cuero de gallina. Cuando llegó hasta donde estábamos, abrazó a la abuela deprisa, sin mucho protocolo, al tiempo que le entregaba las bridas de una de las bestias. A Ramón y a mí nos lanzó una mirada con sonrisa. Era su mejor saludo. Luego estiró hasta Teresita la mano que le quedaba libre y la trajo contra su costado, al tiempo que le guiñaba un ojo. Y emprendimos el regreso a casa, seguidos por un grupo de curiosos que no se despegaban, como si fuera un familiar suyo el que regresaba. Ramón se había quedado un poco retrasado, como si no fuera de la familia, y observaba embobado, metido entre los curiosos, las extrañas pieles que se destacaban por lo raras y coloridas. Aquello parecía al final una romería de esas que se hacían en Semana Santa. Cuando llegamos al rancho, Carmela, que estaba cuidando la casa, me abrió la puerta del zaguán para que entrara. Papá y mi madre ingresaron por el corral, pues venían con las bestias. Ramón, que fue el último en llegar, cerró tras de sí la puerta, con la cual la gente comprendió que no queríamos curiosos y se dispersó.
Una vez dentro de la casa, mamá abuela y Teresita se metieron en la cocina y los hombres nos dedicamos a descargar. Hablamos poco, solamente lo indispensable. Cuidado, Ramón, lleve esa escopeta para el cuarto, hombre. Entréguele esto a su madre. Encierre esos animales. Suso, dele agua y comida a esos táparos. Al poco rato fuimos llamados a desalmuerzar, como decía mi tía Flora cuando el desayuno era tarde, como en ese domingo. Nos lavamos las manos. Papá Juan se había despojado de la ruana, pero conservaba el carriel al que la dio un poco para no irla a mojar cuando metió las manos bajo el potente chorro de agua corriente que llegaba a la casa por canales de Guadua, desde un nacimiento cercano hasta la piedra de lavar, la cual, a pesar de ser duro pedernal, ya mostraba una gran concavidad en su vientre, lo que la hacía parecía una inmensa escultura maternal que habíamos visto en la capital, a donde fuimos una vez con motivo de la llegada del señor obispo. ¿No ha ido? Ah, eso en la capital es muy bonito. Un día de esto le cuento, sí, pues si es que salgo bien de estas, claro. Las mujeres que ya se encontraban sentadas a la mesa habían servido caldo de vísceras, sancocho morado, grandes arepas de choclo, plátanos asados, chocolate serrero. Además habían dispuesto una bandeja de madera con una caja de bananos, aguacates y melón. Pues sabían que al viejo le gustaban mucho y a nosotros también, ¿para qué? Callao y como evitando mirarnos, se sentó a la cabecera del rústico comedor, se quitó el sombrero, lo enganchó en el espaldar del taburete, cerró las manos y rezó en silencio. Seguidamente todos hicimos lo propio. Parecía como si la selva lo hubiera vuelto más rezandero. También estaba un poco más calvo que antes de partir, pero a pesar de todo me daba gusto ver que de nuevo estábamos juntos y Carmela, bueno, Carmena venía por ver a Ramoncito y además de estar entre nosotros, ya era como de la familia. ¿Le provoca un cigarrillo? Que no, entonces le sigo la historia. En los días siguientes fuimos tratados con mucha consideración por los otros niños. Todos al parecer tenían la idea de que éramos especiales. La verdad era que me sentía un poco maluco cuando empezaban a preguntar cosas. Querían saberlo todo, cómo había transcurrido el viaje, que qué le había ocurrido al perro, que si la madre Monté existía de verdad, que cuántos tigres había matado y en fin, una lista innumerable de inquietudes. Y puesto que papá Juan poco era lo que contaba, Teresa y yo nos inventábamos respuestas para todo, mientras que Monchito, serio en un rincón, observaba. ¿Que quién es Monchito? Pues mi hermano Ramón. ¿No ve que así le decimos aquí? Y eso que papá le dice es el sordo. Pero eso no le molesta mientras no lo ofendan, claro, porque si eso pasa, es capaz de matarse con otro por cualquier bobada que le diga. Cuando a veces no sabíamos algo, arrancábamos a correr por el corral y alborotábamos los animales para que todos vieran con sus propios ojos las cosas nuevas que ahora teníamos. Papá Juan andaba muy ocupado como para darse cuenta. La que sí nos descubrió las mentiras fue mamá abuela, pero no dijo nada, como si estuviera de acuerdo con nosotros. Durante algunos días fuimos felices, nos visitó mucha gente, disfrutamos de alguna libertad y hasta nos compraron cotizas, trompos, ropa nueva y otro montón de carajadas. Lo que nunca supimos realmente era que el viejo preparaba el regreso y esta vez con todos nosotros. Mamá abuela se portaba diferente, visitaba a la familia, cosa poco usual, y sobre todo estaba menos seria. Luego de algunos acontecimientos sin mucha gracia, como la ida al circo, la tomada del purgante y la primera comunión, empacamos los jotos y nos fuimos a conocer la finca del viejo a la que había bautizado con el segundo nombre de mi madre. En total habían transcurrido 9 días desde su llegada, durante los cuales tuvimos tiempo para nada. A Teresa la dejamos donde una tía de mamá que era solterona. Papá Juan compró un muleto y cambió una de las mulas viejas por una yegua en estado interesante. La casa con la chocolera la entregó en compañía a un vecino que era compadre por parte de Ramón. El caso, sin saber ni a qué horas, nos vimos galopando a nuevas tierras.
Yo ni siquiera tuve tiempo de despedirme de la patoja más linda del pueblo, hija del zapatero Nicanor, a quien papá Juan siempre le enviaba las pieles de nutria, porque confeccionaba unos carrieles preferidos en todo el mundo, carrieles famosos en Sorrento de la Loma y en 1000 leguas a la redonda. Un hecho importante que sí permitió conocer muchos detalles de la tierra a la que nos marchábamos eran las charlas que el viejo sostenía con quienes lo visitaban, especialmente señores que llegaban a que él les hablara de la selva y los procesos de colonización. La verdad era que fisgoneábamos detrás de las paredes del comedor. En algunas ocasiones inclusive me escabullía solo bajo el sótano, a través de cuyas rendijas no solo escuchaba mejor lo que conversaban los mayores, sino que también podía verle los calzones a Carmela, cuando iba y venía entre la cocina y los visitantes. Esto me causaba gran placer, pero también me hacía sentir culpable. Sobre todo cuando Carmela se quedaba fija en un solo sitio y yo decidía masturbarme. Contó papá Juan que lo primero que hizo al llegar aquí fue ubicar un árbol bien grande que quedara algo cerca del río. Sí, este mismo debajo del que estamos. Luego dice que construyó un rancho de vara en pie, mejor dicho, como un cairizo bajito y firme. Una mediagua bien amarrada por todos los lados, porque si no, viene el tigre que es buen cazador y se lo come a uno. Sí, no es que por aquí todavía quedan hasta pumas. Poquitos, pero siempre hay. Nomás la semana pasada matamos a uno que se estaba robando los animales de la finca. Después de hacer el rancho se ubican los saladeros, exacto. Esos sitios en que acostumbran a ir a beber los animales. Sí, por aquí, sí. Y no en otro sitio en donde se puede practicar mejor la cacería. Además, eso asegura que el agua sea limpia y la pesca abundante, ya que como dice mi viejo, en eso los animales son sabios, especialmente el lobo, el venado, la tortuga y el conejo, para todos los cuales se deben de armar trampas diferentes. A uno le parece fácil, pero lo que sigue es algo bien complicado, pues se trata de tumbar los árboles más corpulentos y altos que estén cerca del casirrancho, por ahí unas 5 o 6 cuadras, unos 500 metros alrededor. Posteriormente se desbrozan los árboles caídos, con mucho cuidado de las serpientes y de demás animales salvajes. Se separan los troncos que sirvan para ampliar el ranchejo y los que se van a utilizar para leña. Acto seguido, medio se roza el terreno, se amontona lo más que se pueda y se paren de candela para que consuma todo lo vegetal que pueda arder, procurando claro que el fuego también llegue a los rastrojos bajitos, lo que ahorra esfuerzos y ahuyenta bichos peligrosos, por cierto. Un día después de la quema, aún con la tierra caliente, se pasa cepillando, mejor dicho, raspando con el asadón, con el fin de limpiar las áreas quemadas. Plateó primero y holló después, con el fin de hacer nido a las semillas, procurando siempre que quedaran formando surcos, entre los cuales dejó callecitas por donde cruzar sin atajar su crecimiento. Todo esto lo hizo el viejo en jornadas de sol a sol, sin descanso, vigilado de cerca por todo tipo de fieras y oyendo a cada rato los inquietantes sonidos provenientes de la espesura, sin nadie quien lo animara o le llevara la contraria, bajo un cielo abrasador, entre torrenciales lluvias o en medio de noches tan oscuras como boca de lobo hambriento. Uy, es que usted no sabe cómo es de duro el clima por aquí. Luego de cepillar la tierra que le dije, aventó las semillas, lo cual hizo acompañándolas de un rápido movimiento de los pies para poder tapar el hoyo con algo de tierra. Y luego se puso a vigilar en forma constante para que ni las aves se comieran las semillas, ni los conejos, las ardillas y otros los colinos de plátano. Porque eso sí, en el monte hay mucho animal dañino. Usted debe conocer eso mejor que yo. En más o menos 2 o 3 semanas
logró que brotaran todas las maticas y entonces le puso a terminar la rosa. Así que armado de un buen machete, una lima nueva y un garabato de berraquillo, procedió a machetear más mal que bien el resto del terreno. Usted comprende que en las selvas no se debe deshiervar del todo, porque si no, el agua lluvia puede llevarse la capa vegetal, que es muy escasa y frágil, y porque también los colonos sabemos que el vegetal, una vez cortado y podrido, sirve de abono. Ah, eso es lo mejor. Sí. Entre tanto puso trampas para coger animales de pelo o de pluma. Y como es de jodido el viejo, ¿verdad? Se dio mañas para no contaminar el río, llevó las cuentas de los días haciendo muescas con la navaja en un paral del rancho y se sostuvo pensando en que lo esperábamos al otro lado de este mar verde y misterioso que es la selva. Cuando algún animal de pelo caía en la trampa, procuraba conservarlo vivo para los días difíciles. O si estaba muy herido, entonces lo sacrificaba cuanto antes, teniendo en cuenta no dañar su piel, porque él sabía que luego de tratada quedaba lista como elemento de trueque por si lograba salir bien de aquí. Claro, sobra decirle que esa vez sí salió bien, pero ahora quién sabe. Las carnes las ahumaba a fuego lento para poderlas consumir hasta por 2 meses. Su manteca la derretía y la empacaba en cocos de gualda. Con los huesos y las vísceras alimentó al perro y a otros animales que tenía enjaulados. Las usó como abono o para elaborar carnadas, con la cual atrapaba otras fieras distintas. Con las aves hacía diferente, pues como siempre caían vivas en las trampas, las debió encerrar en jaulas de su tamaño, por lo que se vio obligado a elaborar una jaula por cada trampa de ave que colocaba y alimentarlas con semillas del monte, agua y ramitas conocidas por él. Cuando estaba solito en el monte, papá armaba espantapájaros que ayudaban en la vigilancia, conservaba la calma, comía lo que fuera, no le daba miedo de nada, se sabía curar todas las heridas y se mantenía activo todo el tiempo que estuviera despierto, hasta por eso que sería que ni se aburría ni le daba miedo ni nada. A las 10 semanas y media cogió la primera cosechita de maíz y de frijol. La almacenó en un lugar seco y fresco. Los animales de carga y los marranos los alimentó con tallos, pasto y aguamiel, especialmente durante los primeros 2 meses, ya que después aprendió a conocer mejor los recursos del medio y la tierra le daba la caña para las bestias y el plátano para los marranos. Vea, yo no sé quién es usted, ni qué hacía en la finca, pero de una cosa sí estoy seguro, me puede ayudar a salir de aquí, pero déjeme le termino el cuento. El día que nos decidimos a coger camino, partimos al alba, todavía oscurito, que cuando el sol rayó ya nos encontrábamos bastante lejos de Sorrento de la Loma y descendiendo al valle del Chorozá. Papá Juan iba adelante montado en su vieja mula. Mamá un poco más atrás en la yegua preñada y nosotros dos en el nuevo muleto que era pajarero y mordelón. Según habíamos oído, el fundo quedaba como a 2 jornadas del pueblo. Al atardecer terminamos el descenso y entramos al valle, dejamos el camino principal y nos adentramos por uno más estrecho que luego de una hora se volvió empinado y salvaje. Como buen vaquiano, papá Juan había marcado el camino de regreso. Aquí una rama truncada, más allá un machetazo en un árbol, una piedra especial. Por todas partes aparecían mojones que él reconocía y los cuales hacían más interesante la aventura de regreso a esa nuestra tierra prometida. A veces Monchito adelantaba al animal y como si hubiese hecho el viaje inicial con papá Juan, sabía reconocer las señales, siendo además tan silencioso como él. Esa primera noche de viaje dormimos a la orilla del camino entre 2 barrancos, sobre unas esteras de caña y alumbrados por una pequeña hoguera en la que la abuela hizo tinto, plátanos asados y carne. Las bestias durmieron amarradas a un árbol, junto a papá Juan, quien echado sobre su hamaca y con la escopeta sobre las piernas, vigiló hasta bien entrada la noche en que Ramón y yo hicimos el relevo.
Al amanecer, mamá abuela se levantó de primera, nos quitó la escopeta y nos hizo acostar otro rato. Mi hermanastro y yo nos dormimos de nuevo observando un lucero que se agrandaba y se desaparecía a lo lejos, como si alguien hiciera señales luminosas desde las altas montañas que de tan azules se confundían con el limpio firmamento. Un tiro resonando en la hondonada me despertó sobresaltado e inquieto. Medio me senté. Al principio solo distinguí a la abuela meciéndose en la hamaca, pelando una mandarina, pero luego al fondo, como a unos 20 metros, descubrí a Ramoncito que se disponía a disparar de nuevo. Al parecer jugaban tiro al blanco, siendo el blanco unas palomas que revoloteaban en lo profundo del valle junto a un robledal verde y amarillo. La abuela dejó la hamaca, fue hasta donde estaba la hoguera y luego se dirigió a mí. En sus manos traía el desayuno, en una trozos de queso y yuca frita sobre una hoja de biao, y en la otra un pocillo con café negro. Entonces se sentó a mi lado mientras me decía: ¿se despertó, mi hijo? Yo no contesté con palabras. Recibí lo ofrecido, me recosté en un codo y aporé un sorbo tibio de café negro y espeso. Después de algunos otros tiros, papá Juan y Ramón se nos unieron, descolgaron la hamaca, apagaron la hoguera, recogieron todo y continuamos la marcha. El paisaje era cada vez más primitivo, el camino menos claro y la marcha más difícil. Cruzamos riachuelos, atravesamos pantanos, vadeamos ríos y por último, desmontamos para seguir a pie. El paisaje era cada vez más primitivo, el camino menos claro y la marcha más difícil. Cruzamos riachuelos, atravesamos pantanos, vadeamos ríos y por último desmontamos para seguir a pie. El cielo se fue borrando poco a poco entre las altas copas de los árboles. Algunas veces decidimos regresar bastante para encontrar entradas en la enmarañada y tupida pared vegetal. Por fin, a eso de las 4 o 5 de la tarde, escuchamos unos ladridos que sin duda eran de Yorkie. Luego de un rato, ya de nuevo montados, cruzamos entre una estrecha avenida de árboles mal definida y al final de esta, la ansiada tierra actualizada. Se veía hermosa rodeada de verdor por todos los lados, una isla de colores en medio del mar vegetal y desconocido, un claro en la selva casi tan grande como todo Sorrento de la Loma. Al fondo, bajo el árbol más exuberante y florido jamás imaginado por nosotros, se hallaba la cabaña construida con orillos secos y frente a ella, en perfectas hileras, sembrados ya creciditos de maíz, frijol, yuca y plátano. El perro ladró con furia, los animales se revolvieron en sus jaulas y nosotros, que aún no terminábamos de llegar, sentimos que el corazón se nos iba a saltar del pecho. No sé si por el viaje o la emoción, estuve a punto de desmayarme y los ojos se me llenaron de lágrimas a través de las cuales todo se veía nuevo. El cielo más radiante, mi padre más joven, la abuela más dichosa y Ramoncito jubiloso, tanto que espoleó el caballo conduciéndolo en medio de gritos y aleluyas por el trencebradío hasta la casa, que ya de cerca se mostraba grande y limpia. ¿Cómo que usted ha ido a las fiestas de Sorrento? No me diga, para que vea cómo es la vida, hombre. Y yo que casi le disparo cuando lo vi espantando al perro con ese palo. Sí, claro, lo que pasa es que estamos muy nerviosos. Es más, con decirle que papá está allá atrás en el patio y no le importa el que llegue ni el que se vaya. No, es que nos ha tocado muy duro. Usted no se alcanza a imaginar cuánto. Esa vez que le digo, cuando llegamos aquí desmontamos. Ramón, que llegó primero, fue y desató el perro que estaba amarrado a uno de los pilares de la casa, ya que el viejo le había construido sobre pilotes para poderla proteger de las serpientes y de las continuas desbordadas del cercano río
Sí, sí, ese que se ve allá abajo. El perro, una vez libre, daba grandes saltos y correteaba por todos los lados como loco de alegría, tratando incluso de morderse la cola. Entramos. Esta casa estaba nueva, sin pasado, como un barco recién botado a un océano misterioso. Tenía 2 cuartos, el comedor y la cocina, varias pequeñas ventanas que abrían hacia adentro y se hallaban defendidas por gruesas macanas. En el comedor una gran tabla de nogal apoyaba su panza sobre 2 grandes horquetas. Había bancas, estantes y en cada cuarto una cama, la de ellos más grande que la de nosotros, pero ambas hechas de guado. En un rincón, sobre una pequeña repisa, se hallaba la estampita del Niño Dios y la foto de mamá. El espectáculo, sin embargo, estaba afuera, donde el aire, la luz, los sembrados y el agua nos pertenecían por completo, ya que de ahora en adelante seríamos dueños de todos los seres y las cosas que nos rodeaban. Eso me hacía sentir inmensamente libre e inquieto, tanto como debió sentirse Adán al despertar en el paraíso. Pronto fue de noche. Cenamos entredormidos a la luz de una lámpara de aceite que pendieron del techo. Luego nos fuimos a la cama cansados pero felices, tan cansados que esa noche ni siquiera tuvimos sueños. La realidad era más bonita. Al siguiente día, Papá Juan nos mostró todo el río, las trampas, la jaula, la cochera, la cuadra, la interminable selva. Nos habló de lo que podríamos y no podríamos hacer y nos advirtió la necesidad que tenía de que le ayudáramos en su obra. Planeaba tumbar más árboles, ampliar el fundo, hacer más casas y fundar un pueblo que se llamaría como estas tierras dominadas. A eso del mediodía nos condujo por una trocha hasta 2 horas de camino, en donde encontramos otro rancho más pequeño y menos limpio. De él surgió un hombrecito macizo, extremadamente pequeño, como un duende, que según el viejo era sordomudo y además el colono más próximo, sin el cual no hubiera podido vencer la adversidad, y quien se había encargado del fundo en tanto que Papá Juan regresaba por nosotros. Ah, ¿usted ya lo vio? Ese sí, el dueño de las naranjas que usted se robó, ese mismo. En una tabla de pino y a petición del viejo tallé el nombre de la finca, La Carlina, y la clavamos a la entrada por entre la avenida de árboles, con la esperanza de que algún viajero perdido se guiara por su nombre, ya que ni papá ni mamá saben leer. ¿Cómo que usted tampoco? Así es la vida, ¿no? Durante los años siguientes tumbamos más monte, ampliamos los sembrados, trajimos a Teresita. La cosecha fue abundante y mamá estuvo feliz, ocupada en lo suyo, sin preocupaciones distintas a las de llevar una casa, cuidar la huerta, arreglar el jardín. Pero no solo por eso, que además de la yegua, mi madre también tuvo un crío al que le nombramos Benur, y ya camina. Por eso hoy, luego de que el gobierno se hiciera presente en estos días, por medio de un señor que argumenta ser el dueño de todo esto, me encuentro aquí escondido y triste y callado, esperanzado en esta vieja escopeta, resuelto a defender las tierras de Papá Juan y la felicidad de mi madre, que aunque no dice nada, volvió a estar triste como antes, cuando vivíamos en ese condenado pueblo y no teníamos absolutamente en qué caernos muertos. No, de Ramón no sé nada, porque desde que supo la noticia tomó el camino del pueblo apertrechado, igual que cuando salía a una cacería grande, y tengo miedo, porque él prometió que jamás dejaría que nada ni nadie nos volvería a separar de Papá Juan, menos ahora que ya se nota viejo y cansado. A través de esta rendija lo veo apoyado en el cerco, los brazos en cruz, delgado y solo, la cabeza gacha mirando con tristeza hacia el valle, pero yo creo que está mirando hacia el pasado. Véalo, es como un nazareno en medio de la tarde, en medio de la angustia, esperando a ver aparecer en el horizonte la figura macabra de quienes, como unos nuevos Judas, vendrán a quitarle sus derechos y a sacrificar sus ilusiones. Cae la tarde. Tampoco hoy han venido, solamente usted
No hay luces en la casa, nadie dice nada, ni siquiera Teresita, que acostumbraba a hablar con los pájaros y hasta con las matas del jardín. La situación se ha vuelto insostenible, por eso le pido que me ayude por lo que más quiera, vaya donde sea. Hable con la gente, con la prensa, con el inspector, con el alcalde si es preciso. Dígale que evite una matanza más, que nosotros no somos subversivos, que somos gente honrada, gente pobre sí, pero honrada, que la vida nos arrastró hasta aquí y que lo único que queremos es seguir viviendo. Por Dios, no deje que nos maten. Mire que si lo permite se va a arrepentir el resto de su vida. Ah, y por favor adviértale que nosotros no tenemos ni en qué caer los muertos, que lo único que tenemos es las ganas de seguir viviendo, y eso en este país parece que no le importa a nadie. Invitación. La literatura no es la verdad misma, sino una caricatura hecha de esperanzas y recuerdos. Este, por ejemplo, es un intento por reflejar la existencia de unos seres maravillosos que alimentaron mi sangre y mis anhelos. Pero está claro que cualquiera puede hacer literatura. Por eso te invito a que escribas tu propia versión. Ponle puntuación si crees que la necesita. El libro se publicó sin ella, vuelve atrás y tacha lo que quiera. Subraya, pinta, rómpelo todo, escribe un texto diferente, o si prefieres, recrea lo leído con tus propias imágenes y sueños. Y ahí te pongo 10 páginas para que escribas tu propio final. Publicado por el Fondo Mixto para la Promoción de las Culturas de Risaralda, afectuosamente.